La vía endocítica, movimiento de membrana y materiales dentro de la célula. ¿Cómo son las células capaces de incluir materiales que son demasiado grandes para penetrar su membrana sin importar sus propiedades de permeabilidad? ¿Y cómo se reciclan las proteínas que residen en la membrana plasmática a los compartimentos interiores? Estos dos requerimientos se cumplen con la vía endocítica, en la que segmentos de la membrana plasmática se invaginan para formar vesículas citoplasmáticas que se transportan al interior de la célula. La endocitosis es un proceso en el cual la célula interioriza los receptores de la superficie celular y los ligandos extracelulares unidos a ellos. En términos amplios, la endocitosis puede dividirse en dos categorías: la endocitosis por volumen y la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis por volumen, también conocida como pinocitosis, es la captación inespecífica de líquido extracelular, cualquier molécula grande o pequeña que está presente en el líquido, abarcado también entre la célula. La endocitosis por volumen puede visualizarse con la adición de una sustancia al medio de cultivo, como el colorante amarillo de lucifer o la enzima peroxidasa del rábano. La endocitosis por volumen también retira porciones de la membrana plasmática y puede funcionar sobre todo en el reciclaje de membrana entre la superficie celular y los compartimentos interiores. En cambio, la endocitosis mediada por receptores proporciona un medio para la captación selectiva y eficiente de macromoléculas que pueden estar presentes en concentraciones relativamente bajas en el líquido extracelular. Las células tienen receptores para la captación de muchos tipos diferentes de ligados, incluyendo hormonas, factores de crecimiento, enzimas y proteínas sanguíneas que transportan ciertos nutrientes. Las sustancias que ingresan a la célula mediante la RME, a su vez mediada por la clatrina, se une con los receptores que se reúnen en dominios especializados de la membrana plasmática conocidos como concavidades cubiertas. Las moléculas que capta una célula por endocitosis se mueven en una vía endocítica bien definida. Antes de describir los fenómenos que ocurren en la vía endocítica, vale la pena considerar dos tipos diferentes de receptores que están sujetos a la endocitosis. Un grupo de receptores, al cual se le denomina receptores constitutivos, es el encargado de la captación de materiales que se utilizan en la célula. Los ejemplos mejor estudiados son los receptores para la transferrina y lipoproteínas de baja densidad, LDL. El segundo grupo de receptores, al que se conoce como receptores de señalización, es el encargado de unir los ligandos extracelulares que llevan mensajes que cambian las actividades celulares. La endocitosis del primer grupo de receptores por lo general conduce a la entrega de los materiales unidos, como el hierro y el colesterol, a la célula, y el receptor regresa luego a la superficie celular para realizar más rondas de captación. La endocitosis del segundo grupo de receptores conduce a menudo a la destrucción del receptor, un proceso llamado regulación del descenso del receptor, y que tiene como efecto de reducir la sensibilidad de la célula a la estimulación posterior por la hormona o factor de crecimiento. La etiqueta es una pequeña proteína llamada ubiquitina que se agrega por medios enzimáticos. Las proteínas de membrana que no se someten en forma usual a la endocitosis se interiorizan si llevan a la ubiquitina adicional. Después de la interiorización, los materiales unidos con la vesícula se transportan a una red dinámica de túbulos y vesículas conocidas en conjunto como endosomas, que representan los centros de distribución a lo largo de la vía endocítica. Los endosomas se dividen en dos clases diferentes: los endosomas tempranos, que casi siempre se localizan cerca de la región periférica de la célula, y los endosomas tardíos, que por lo general se hallan más cerca del núcleo. Las células animales utilizan el colesterol como parte esencial de sus membranas plasmáticas y como precursores de las hormonas esteroideas. El colesterol es una molécula hidrófoba que se transporta en la sangre como parte de enormes complejos de lipoproteínas, las lipoproteínas de baja densidad, LDL. Los receptores LDL se transportan a las membranas plasmáticas de las células, donde se concentran en concavidades cubiertas, incluso en ausencia de ligando LDL. El nivel de LDL en sangre se relaciona con el desarrollo de arteriosclerosis, un trastorno caracterizado por la formación de placas en las paredes de las arterias que disminuyen el flujo sanguíneo por los vasos y actúan como nichos para la formación de coágulos sanguíneos. Los estudios sugieren que la arteriosclerosis se debe a la reacción inflamatoria crónica
que se inicia por el depósito de LDL en las paredes internas de los vasos sanguíneos. Las LDLs no son los únicos agentes transportadores de colesterol en la sangre. Las lipoproteínas de alta densidad, HDL, tienen una construcción similar, pero poseen una proteína distinta y una función diferente en el cuerpo. Las HDL transportan colesterol en el sentido contrario. El exceso de colesterol se traslada fuera de la membrana plasmática de las células del cuerpo a las partículas de HDL circulantes, las cuales llevan el colesterol al hígado para su excreción. Tal y como las concentraciones sanguíneas elevadas de LDL se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, las concentraciones sanguíneas altas de HDL se vinculan con un menor riesgo, lo cual hizo que la HDL se llamara colesterol bueno. La fagocitosis es un tipo de endocitosis por el cual algunas células, fagocitos y protistas, rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. Esto se produce gracias a la emisión de seudópodos alrededor de la partícula o microorganismo hasta englobarla completamente y formar alrededor de él una vesícula llamada fagosoma, la cual funciona posteriormente con lisosomas para degradar el antígeno fagocitado. Es uno de los medios de transporte grueso que utilizan para su defensa algunas células de los organismos pluricelulares. En organismos multicelulares, este proceso lo llevan a cabo células especializadas, casi siempre con el fin de defender al conjunto del organismo frente a potenciales invasores perjudiciales. En muchos organismos superiores, la fagocitosis es tanto un medio de defensa ante microorganismos invasores como de eliminación de tejidos muertos. Captación de proteínas en los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos muy sencillos que solo tienen dos compartimientos en los que una proteína importada puede citarse, la membrana limitante y la matriz interna. Las proteínas destinadas a un peroxisoma tienen una señal de dirección peroxisómica, PTS, ya sea un PTS para una proteína de la matriz peroxisómica o una MPTS para una proteína peroxisómica de la membrana. Se han identificado diferentes tipos de PTS, MPTS y receptores PTS. Los receptores PTS se unen con las proteínas destinadas al peroxisoma en el citosol y las trasladan a la superficie del peroxisoma, sitio en el cual penetran en el organelo. Algunos datos siguientes que como mínimo uno de los receptores PTS se desplaza desde el citosol para penetrar en la membrana peroxisómica, en donde forman un poro transitorio que facilita el desplazamiento de proteínas y su paso al peroxisoma, a diferencia de la mitocondria y los cloroplastos, cuya proteína importada debe asumir un estado desplegado. De alguna manera, los peroxisomas son capaces de importar proteínas de la matriz peroxisómica en su conformación plegada nativa, incluso las que tienen varias subunidades. El mecanismo por el cual los peroxisomas son capaces de realizar esta tarea impactante aún es tema de controversia. Captación de proteínas en la mitocondria. La mitocondria tiene 4 compartimientos a los cuales pueden llegar las proteínas: una membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, espacio intermembranoso y matriz. Aunque la mitocondria sintetiza unos cuantos de sus polipéptidos integrales de membrana, alrededor del 99% de las proteínas del organelo se codifican en el genoma nuclear, se sintetizan en el citosol y se importan después de la traducción. Esta descripción se limita a las proteínas de la matriz mitocondrial y a la membrana mitocondrial interna, que juntas constituyen la gran mayoría de las proteínas dirigidas a este organelo. Como sucede con las proteínas peroxisómicas y las proteínas de otros compartimientos, las proteínas mitocondriales contienen secuencias de señalización que las dirigen al sitio a donde pertenecen. La mayoría de las proteínas de la matriz mitocondrial contienen una secuencia directriz removible llamada presecuencia, situada en el extremo N de la molécula. La presecuencia comprende típicamente varios residuos con carga positiva en una cara de las hélices y residuos hidrófobos en la cara contraria. En cambio, la mayoría de las proteínas destinadas a la membrana mitocondrial interna cuentan con una secuencia directa internas que permanecen como parte de las moléculas. Antes de que una proteína pueda entrar a una mitocondria, se cree que sucede varios fenómenos. Primero, la proteína debe presentarse a la mitocondria en un estado relativamente desplegado o extendido. Varias moléculas chaperonas diferentes participan en la preparación de polipéptidos para su captación en la mitocondria.
incluidas unas que dirigen en forma específica las proteínas mitocondriales a la superficie citosólica de la membrana mitocondrial externa. La membrana mitocondrial externa contiene un complejo importador de proteínas, el complejo TOM, que incluye receptores que reconocen y se unen con proteínas mitocondriales y dos canales recubiertos con proteínas por los cuales pasan los polipéptidos desplegados a través de la membrana externa. Las proteínas destinadas a la membrana mitocondrial interna o la matriz deben pasar por el espacio intermembranoso y acoplarse con un segundo complejo importador de proteínas localizado en la membrana mitocondrial interna, el complejo TIM. La membrana mitocondrial interna contiene un complejo TIM mayor, TIM 22 y TIM 23. TIM 22 se une con la proteína integral de la membrana mitocondrial interna, que contiene una secuencia directriz interna y las inserta en la bicapa lipídica. Por el contrario, el TIM 23 se une con proteínas de la del extremo N, que incluyen todas las proteínas de la matriz. TIM 23 reconoce y traslada las proteínas de la matriz a través de la membrana mitocondrial interna hasta el compartimiento acuoso interno. La translocación ocurre en sitios en los que la membrana mitocondrial externa e interna están muy próximas, de manera que la proteína importadora pueda cruzar ambas membranas al mismo tiempo. El movimiento hacia la matriz está impulsado por el potencial eléctrico a través de la membrana mitocondrial interna, que actúa sobre la señal directriz con carga positiva. Si se dirige el potencial por la adición de un fármaco como el dinitrofenol, cesa la translocación. Cuando entra a la matriz, un polipéptido interactúa con las chaperonas mitocondriales como MTHFR70, que media la entrada al compartimiento acuoso. Se han propuesto dos mecanismos para explicar la acción general de las chaperonas participantes en el movimiento de proteínas a través de las membranas, que es un fenómeno muy difundido. De acuerdo con un punto de vista, las chaperonas actúan como motores generadores de fuerza que usan la energía derivada de la hidrólisis del ATP para tirar del polipéptido, desplegando a través de poros de translocación. Según un enfoque alternativo, las chaperonas ayudan a la difusión del polipéptido a través de la membrana. La difusión es un proceso aleatorio en el que una molécula puede moverse a cualquier dirección disponible, considerándose lo que sucede si un polipéptido desplegado entra a un poro de translocación en la membrana mitocondrial y metiera la cabeza en la matriz. De igual modo que sucediera si una chaperona que reside en la superficie interna de la membrana pudiera unirse con el polipéptido sobresaliente de tal forma que bloquearía la difusión del polipéptido. Este mecanismo de acción de las chaperonas se conoce como difusión tendenciosa y se dice que las chaperonas actúan como trinquete browniano. El término browniano se refiere a la difusión aleatoria y un trinquete es un instrumento que permite el movimiento solo en una dirección. Adaptación de proteínas en los cloroplastos. Los cloroplastos poseen 6 subcompartimientos a los que pueden llegar las proteínas, los cuales son membranas de envoltura interna y externa, espacio intermembranoso, estroma, membrana tilacoide y luz del tilacoide. Los mecanismos de importación del cloroplasto y la mitocondria tienen muchas similitudes, aunque sus mecanismos de translocación evolucionaron de manera independiente. Como sucede en la mitocondria, número 1, la gran mayoría de las proteínas de los cloroplastos se importa del citosol. Las membranas de envoltura externa e interna contienen distintos complejos de translocación que funcionan juntos durante la importación. La molécula chaperonas ayudan a desplegar los polipéptidos en el citosol y a plegar las proteínas en el cloroplasto. Las proteínas destinadas al cloroplasto se sintetizan con una secuencia terminal N removible, llamada péptido de tránsito, la cual varía notablemente tanto en longitud como en secuencia. El péptido de tránsito hace algo más que solo dirigir un polipéptido al cloroplasto. Le proporciona un domicilio que localiza al polipéptido en uno de varios posibles compartimientos dentro del organelo. Todas las proteínas que pasan por la envoltura del cloroplasto tienen un dominio de dirección estromal como parte de su péptido de tránsito, que garantiza que el polipéptido entre al estroma. Una vez en el estroma, se retira el dominio directriz del estroma mediante una peptidez preservadora que se localiza en ese compartimiento. Los polipéptidos que pertenecen a la membrana
tilacoide o a la luz tilacoidal poseen un segmento adicional en el péptido de tránsito. El dominio de transferencia tilacoidal que determina la entrada al tilacoide. Se han identificado distintas vías y a través de ellas las proteínas se insertan en la membrana tilacoide o se trasladan a la luz tilacoidal. Estas vías muestran similitudes llamativas con los sistemas de transporte de las células bacterianas, los supuestos ancestros de los cloroplastos. Muchas de las proteínas que residen dentro de la membrana tilacoidal se codifican en genes del cloroplasto y se sintetizan en ribosomas unidos a la membrana del cloroplasto.